César Camacho, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, qué gusto volverte a saludar. No, al contrario, me da mucho gusto que hayas venido, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el tema obviamente es el cambio en el PRI, podríamos abordar también lo que está pasando en la Cámara de Diputados, eres el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pero empecemos con el PRI. Hay un cambio en el PRI, el antecedente de este cambio en el PRI es obviamente el 5 de junio pasado, y por primera vez en la historia el PRI pierde la mayoría de las gobernaturas en México, en toda la historia. Entonces, digamos, 1997 perdió por primera vez la mayoría compuesta en la Cámara de Diputados, 2000 pierde la presidencia de la República y, bueno, ahora 2016 pierde por primera vez la mayoría de las gobernaturas. ¿O no es así? Bueno, lo que ocurre es que a partir, diría yo, de la década de los 90 este país es políticamente otro. Es más, desde 88, sí me apuras. Ahí fue evolucionando. Yo creo que ha habido una evolución al punto que hoy tenemos una democracia consolidada, donde hay una primera y tantas alternancias como opciones haya. Me explico. En 97 efectivamente, en 88 perdimos un número importante de posiciones y en 91, Jaime, lo que quiero decir es que es atípico el comportamiento electoral. El PRI se alzó con la mayoría de las posiciones. Tiempos de Colosio. Tiempos de Colosio, tiempos de Salinas, presidente de la República. Tengo un dato muy presente. No entró nadie en el Distrito Federal entonces de representación proporcional porque ganamos todo de mayoría relativa. Ya estamos suficientemente viejos para acordarnos. Para acordarnos, sí. Entonces, diríamos que la alternancia llegó para quedarse. En el 5 de junio hubo resultados que nos generaron pues, una conmoción, para decirlo como es. 7 gubernaturas de 12, algunas de las 5 que ganamos eran espacios recuperados, espacios recuperados como Oaxaca y Sinaloa, espacios mantenidos como Tlaxcala, o espacios muchos años, todos los años. Veracruz, Quintana Roo, Durango, por supuesto, que los habíamos tenido muchos años. Ciertamente veíamos un panorama difícil, pero te confieso, no como ocurrió. Incluso las encuestas, ¿no? Nadie sí. Se ha dicho mucho que el propio Anaya no esperaba este resultado, que la misma noche del domingo no estaba seguro Jaime, de cómo había sido el como resultado. yo lo escuchamos, él caminó con pies de plomo porque hacían cuentas de que tenían 3 y basta releer o escuchar los audios o ver los videos de esa tarde-noche. Pero ahí está el resultado. No, ahí está el resultado y a ver, yo creo que una buena dosis de pragmatismo nos lleva a entender, después de la conmoción, con más profundidad qué pasó. Y yo diría, hay factores de carácter nacional, hay muchos factores de carácter local, es decir, comportamientos que tienen que ver con la calidad de la gestión en los estados. Y creo que hay que espabilarse pronto, que es lo que está haciendo el PRI. Espabilarse pronto, hacer el recuento, por supuesto, de los daños, que todavía no acaba, dicho de paso. ¿Cuál sería tu recuento, César? En tu explicación o en tu análisis de lo que pasó, ¿cuáles serían los factores más importantes, digamos, nacionales y locales que explican este cambio, este giro, esta alternancia? Es muy difícil hacerlo en tan pocos minutos, siendo tantos los factores. Yo diría hasta los internacionales. A ver, nos atribuyen, oye, se cae el precio del petróleo como si fuera algo que pudiéramos nosotros controlar, o la paridad peso-dólar que no está a nuestro alcance. Pero hay responsabilidad del PRI. Hay responsabilidad, por supuesto, y de los gobiernos emanados del PRI, porque no puede uno arrogarse victorias y beneficios cuando las cosas son buenas y evadir responsabilidades cuando no lo son. Hay que entrarle a todo, Jaime. Esa es mi convicción. Vamos a la mitad del programa y no me dices. Bueno, a ver, lo que creo es que el PRI está reaccionando como debe y acaba de ungir presidente Enrique Ochoa, un político de 43 años, una gente bien equipada desde el punto de vista académico, economista, abogado, con maestría en las disciplinas vinculadas con la política, un servidor público eficaz, un buen polemista, un priista sólido, bien formado, con una militancia acreditada, que no ha tenido cargos de elección popular, ciertamente, pero lo sintetizaría así: ¿quieres tener resultados diferentes? Haz cosas distintas. La decisión, en principio, pareció heterodoxa. Bueno, los tiempos lo demandan.
alguien con el perfil de Enrique, que conoce muy bien qué se está haciendo en el gobierno, que tiene información de primera mano respecto del proyecto del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es del equipo del presidente y ahora echamos mano de él en el PRI. Los priistas jalamos con él y yo le auguro muy buenos resultados. Bueno, qué bueno que así sea. Francisco Ochoa pidió el beneficio de la duda para el inicio de su cuestión. Ahora, como quiera que sea, si uno ve el nombramiento de Manlio Fabio Beltrones, fue un nombramiento extraordinario en la historia del PRI. Era un presidente que llega con todo este currículum de Beltrones y con una especie de personalidad muy fuerte e independiente, además de lo que era el grupo, o lo que es el grupo muy cercano al presidente de la República. Entonces ahora volvemos a una persona joven, con un nuevo perfil, como tú dices, pero efectivamente del entorno muy cercano al presidente Peña Nieto, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Manlio es un político sólido, bien acreditado, que tiene tantos años haciendo política y con vinculación al partido, tanto en ámbitos de dirigencia como de representación popular, que nadie dudaba de la fuerza con la que llegó al PRI. Y así ocurrió. Fue un presidente fuerte, alguien que encabezó un esfuerzo denodado. Me consta que recorrió el país, implantó mecanismos de proselitismo, de vinculación de los ciudadanos, no solo de los priistas. Pero bueno, los resultados son los que tú y yo conocemos y él en una actitud, diríamos que digna de ser admirada, virilmente presentó una renuncia que le aceptó la Comisión Política Permanente. Manlio sigue siendo un activo del partido, claro, del sistema. Es un agente afín al presidente, sin ser, diríamos, una agente hecha en términos políticos al amparo de Enrique Peña Nieto, obviamente. No, pero lo comento porque entre políticos profesionales siempre nos entendremos. Y Enrique Peña Nieto, Manlio Beltrones son políticos profesionales. Me queda claro. Ahora, dijiste una frase que se utiliza mucho. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer de diferente el gobierno de la República respecto de lo que ha hecho para que haya resultados diferentes? ¿O no le compete nada a esto? No, por supuesto que le compete. Yo creo primero que en el tramo inicial de la gestión del presidente Peña se sentaron las bases de la transformación radical de México, que no va a alcanzar un sexenio para verla. 13 reformas, 9 de ellas de carácter constitucional, que están en pleno desarrollo, que no han, algunas de ellas, es más, la mayoría no han alcanzado, no han llegado a la meta. No, y ahora la reforma educativa, pues ahí en este vaivén. La reforma educativa está hoy mismo sujeta a consideraciones de toda naturaleza, pero la opinión de nosotros es que la reforma no tendrá ninguna variación, ni la constitucional, obviamente no la constitucional, ni las 3 leyes secundarias. Por cierto, no hay que olvidar, Jaime, que la reforma constitucional en materia educativa logró 439 votos de la Cámara de Diputados, que es de la que algunos de los cuales ya se están cuarteando. En la izquierda se empieza a hablar de una nueva reforma. Me parece que cuando hay solidez en los principios y en las convicciones, no hay cambio. Ese es nuestro caso. Bueno, vienen tiempos de cambio, se habla de una renovación del PRI, pero también hay una coyuntura, digamos, no complicada, pero sí apresurada. Y esto se explica muy fácilmente. El próximo año habrá elecciones en tu estado, el Estado de México y en otros 3 estados. Es algo que tendrá que enfrentar el nuevo presidente del PRI. Y luego es obvio que después de esa elección, particularmente en el Estado de México y en los otros estados, prácticamente se desatará el proceso de la sucesión presidencial. Entonces, el nuevo presidente del PRI pues, está frente a un calendario, digamos, muy compacto. Parece una obviedad, Jaime, pero sin 17 no hay 18. Es decir, ¿para qué estamos encandilados con el 18 si tenemos el compromiso del 17? Y el Estado de México, independientemente de que muchos provenimos de allá, por su densidad demográfica, electoral, su importancia económica, su ubicación geográfica, es un Estado políticamente apetecible en todos los sentidos. Vamos por su triunfo con todo el conocimiento de que no será una elección sencilla. Junto con el Estado de México va Coahuila y Nayarit, en ese orden. Entonces, me parece que en ese orden hay que atenderlo. A ver, pero dijiste, no hay 17 sin 18, y sí no lo hay. Lo que pasa es que sí vale recordar que algunas de las postulaciones del PRI a la presidencia de la República ocurrieron en octubre y en noviembre
del año anterior a la elección presidencial. Es Entonces correcto. no estamos hablando de un 17 que está mucho antes del 18, pero ¿no? eso que comentas, y decías tú que ya nosotros, cuando menos tú y yo, ya tenemos algunos ayeres. Es la de Carlos Sí, Salinas de Gortari, claro. ¿no? Por A ver, lo que creo que los tiempos han cambiado, incluso la ley ha cambiado, las campañas son más breves. Yo veo inviable que haya candidatos, por lo menos en nuestro partido, en 17. Tendrá que ser hasta 18. Y yo creo que tendremos que caminar paralelamente el partido en el gobierno, que es el PRI, haciendo su parte, y el gobierno haciendo la suya en materia de seguridad Una y pregunta justicia. muy breve, Sí. antes de pasar al tema legislativo que te Sí. interesa. ¿Aguanta el PRI, va a aguantar este calendario electoral cuando hay un candidato corriendo en solitario que se llama Andrés Manuel López Obrador y cada vez está más fuerte? Bueno, ¿No es una presión? Andrés Manuel está corriendo. Nació haciendo campaña. Así, nació haciendo campaña. Así, Andrés Manuel, si él dice, oye, ¿quién es el prototipo de candidato? Pues Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel tiene desde hace 16 años haciendo campaña. ¿Eso lo aguanta el PRI? No, bueno, ¿Lo aguanta el PRI gobierno? tiene que ser, yo creo que más bien es si lo aguanta la sociedad. No, la sociedad lo va a aguantar porque aquí estamos. A ver, nosotros estamos en lo nuestro. Yo creo que además los tiempos del PRI no tienen que estar condicionados por nadie. El PRI tiene que consolidarse. Vamos a una Asamblea Nacional, Jaime, que además es oportunísima porque hay que acabar de drenarlo del 5 de junio. Hay que sacudirnos y hay que ver para adelante. Hay que sumarle muchos más jóvenes. Hay que hacernos un político social, un partido muy atractivo socialmente hablando. Y hay que hacerle guiños a las mujeres, a la gente que quiere creer en algo, quiere tener una asidera razonable y, diríamos, convincente. Entonces, en tu perspectiva, el PRI está en este camino y Ochoa Reza pues, es el candidato perfecto. Yo creo, a ver, no hay perfectos, dada nuestra condición humana, pero yo creo que es el candidato que hoy, el presidente del PRI que hoy necesitamos. Lo veo muy entusiasmado, muy emocionado, muy echado para adelante. Bueno, qué bueno, y qué bueno que optamos por una gente de su perfil y de su edad para que encabece a un partido que además él hace las veces de gozne, de bisagra, Jaime. Entre una generación como la mía, que hemos pasado los 50, y los muchachos de 20. O sea, no estamos tan lejos ni los unos ni los otros. Por eso Enrique Ochoa tiene opción. Ahora, insisto, tenemos que respaldar y ayudar al gobierno que tiene retos importantes en materia de seguridad, en materia de justicia, que tiene que enfatizar, poner duro el acento en el crecimiento económico, que tenemos que ser consecuentes con una decisión legislativa tomada hace muy poco tiempo, que es echar a andar el Sistema Nacional de Anticorrupción, solo para decir 3 asuntos. Nos quedó pendiente el Sistema Nacional de Anticorrupción, nos comió el tiempo porque camina muy rápido. Y te invito para que vengas próximamente ¿sí? a hablar de todo el asunto legislativo. Va. Además, bueno, no hemos parado desde abril, 2 periodos extraordinarios. En pocas semanas hay que perfilar ya lo que va a ocurrir en el periodo septiembre-diciembre. Así es de que de esos y otros temas. Cerramos con eso y lo dejamos como introducción para la próxima vez que vengas. Seguro que sí. César. Gracias, Jaime. Suerte con el nuevo presidente. Nos va a ir bien. Igual la necesita. No, pero a ver, no, el que madruga, el que trabaja fuerte, le viene sola la suerte. Bien. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.